Hey Alex, pásame lo nuevo que nos ha llegado de Explora. Aquí lo tengo, es el nuevo Explora XGO 2. Es ideal para los peques. ¡Hombre, qué tal! ¿Qué tal? Aquí estamos con un nuevo vídeo sobre un producto que nos gusta para los peques y su protección. Ya sabéis que siempre nos preocupamos por la seguridad de los niños. Hombre, así es, este lo hemos probado durante un mes, así que os lo contamos con detalle. Este es el modelo XGO 2, está diseñado por Explora y hará las delicias de los más peques. También hará que descansen un poquito mejor las mamás y los papás. Lo primero que nos ha llamado la atención y para bien es la gama de colores. Ya dejamos atrás los tiempos del solo rosa o solo azul. Pues en este caso ya disponemos de más colores para elegir. En concreto 4 colores que se han añadido a ese rosa y azul que comentaba Rubén, el verde y el negro. En la propia caja os aparece el resto de colores que hay disponibles y además nos podemos hacer una idea del diseño. Muy diferente a generaciones anteriores que nosotros habíamos probado, como el modelo 3S, que por cierto mi niña está encantada con él. Y bueno, si no os acordáis del vídeo os lo dejamos aquí en la esquina. A ver, es normal que haya habido cambios. De hecho, la aparición de más marcas sin tener que recurrir a portales de compra chinos, bueno, por ejemplo, nos da la posibilidad de tener este tipo de relojes, pues una calidad relación-precio muy interesante, dado que la preocupación realmente de los papis o de las mamis no ha disminuido. Además, si hay fechas especiales a la vista, te servirá para poder hacer un buen regalo. Y por eso vamos a mostrarte los detalles para que tengas la información de este XGO 2. Vamos con la parte exterior, como el diseño y los botones. En el XGO 2 se integra el cargador imantado, algo que a mí me encanta. Dispone de resistencia al agua y al polvo IP67. Pero ojo, a ver, y lo vamos a repetir de nuevo, IP67 no es acuático, es resistencia al agua y al polvo. Si lo sumerges demasiado tiempo en cualquier líquido, sobre todo si es agua salada o cualquier otro tipo de líquido, lo más seguro que te quedes sin el reloj. Bueno, lo volveremos a repetir. Y respecto a otros de la misma marca, vemos que ha cambiado sensiblemente la forma. En este modelo es menos voluminoso. La correa tiene un tacto suave y flexible, pero a la vez da una sensación de rigidez suficiente como para adaptarse de manera suave a la muñeca del niño o la niña. Si os acordáis, en modelos anteriores de Explora habíamos comentado que eran más grandes. Es decir, nuestro peque tenía que tener una muñeca pues más o menos grande y estábamos hablando ya de niños más mayores. Sí. Pero este XGO 2 ya no tiene esa limitación. Tiene un tamaño adecuado, tanto para niños más pequeños, menos pequeños. Y esto es un punto para Explora. El insertar la tarjeta SIM también se hace de una manera totalmente diferente. En este caso basta con retirar los dos tornillos que lleva la tapa lateral e insertar una nano SIM, que es la que usa. En el lateral contrario tenemos el único botón que puede pulsar nuestro peque, tanto para activar el SOS con una pulsación prolongada o bien para regresar al menú si está haciendo una navegación por el menú principal o en otro tipo de menús del propio reloj. Otra de las novedades también es un botón de reset que tiene situado en este propio lateral, por si el reloj se hubiera quedado bloqueado o fuera necesario, algo que realmente no habíamos visto en otros modelos. Sí, a mí por ejemplo lo de meterla en la tarjeta SIM con los tornillos me parece un acierto porque total no la vas a utilizar. Dispone de una cámara de 0,3 megapíxeles para que los peques saquen fotos y puedan guardarlas. Además, en el lateral derecho, junto al botón de encendido o SOS, dispone de un LED que hace la función de linterna. En cuanto a los colores, como hemos comentado, se combinan las correas con el cuerpo siempre negro del reloj. La pantalla es de 1,4 pulgadas y es suficiente para moverse por los menús que nos propone Explora. En cuanto a la batería es de 700 mAh, suficiente para el uso cotidiano, incluso con la novedad del 4G. Efectivamente, porque una novedad importante, uno de los cambios importantes que hemos visto en este modelo es la implementación de ese 4G, algo que tiene una acogida excelente por la ampliación de cobertura, además de la localización. La mejora en cuanto a precisión es evidente. Por supuesto, soporta redes 3G y 2G, igual que en modelos anteriores. Otra de las novedades en este modelo es la implementación de Android, por lo que, aunque no puedes hacer uso de aplicaciones externas, por ejemplo, nada más que lo enciendas y lo actualices, te va a sorprender
que aparecerá el muñequito, el típico muñequito de Android. En cuanto a la aplicación, como ya sabes y nos habrás visto en otros vídeos, no es lo mismo una aplicación estándar para todos los fabricantes que una aplicación nativa propia para la marca. En este caso, nosotros al ver que el nuevo Explora Go 2 necesitaba una aplicación diferente a la que ya teníamos, pues nos habíamos llevado un poco de susto pensando que deberíamos de manejar los relojes con aplicaciones diferentes, pero al final hemos de decir que nada más lejos de la realidad. La aplicación Explora, que es la última versión, sirve perfectamente para el resto de los modelos Explora que tengas en casa. La aplicación es simplemente excelente, no podemos decir otras palabras, porque es súper intuitiva, es muy fácil y la configuración y precisión del reloj, en este caso, es muy buena. Hemos probado muchos modelos y sí es cierto que otras aplicaciones se basan en una que se llama C-Tracker. Simplemente cambia la capa de visualización, pero el funcionamiento es el mismo. Y en este caso queremos decir que Explora es una aplicación propia. La mayor ventaja de esto es que no necesitas entrar con el mismo usuario y contraseña, cosa que en otras aplicaciones ocurre. Esto permite que cada padre o madre o tutor tenga su cuenta propia y contraseña. Además, a nivel de uso, el niño puede chatear independientemente con cualquiera de ellos, enviar emojis, fotos o incluso frases ya predefinidas. Y otra de las novedades, también en cuanto a la aplicación, viene relacionada con los premios. Siempre hemos sido nosotros los adultos los que dábamos los premios por comportamiento, ¿no? Bueno, por ejemplo, en forma de corazones. En otros modelos, pues dabas un corazón si se portaba bien, y al llegar a un número determinado, pues elegías un premio y bueno, le dabas ese premio, ¿no? En este caso no se premia así, ya que la novedad es que los premios se consiguen por movimiento, dando la propia aplicación medallas que seguro que si usas algún tipo de pulsera o medidor de actividad, te van a sonar. Pero esto no queda ahí, ya que se van consiguiendo retos y puntos que luego se podrán canjear por regalos para toda la familia. En la aplicación Explora tienes la opción de ver esos regalos, entradas de cine, entradas para parques temáticos y más promociones. Esto se consigue mediante coins y apuntándose a campañas promocionales. Todo ello en la plataforma Go Play Explora. Y eso es todo. ¿Qué os parece este reloj? No te olvides de dejarlo tus impresiones en los comentarios, te queremos escuchar. Ya estamos preparando un nuevo vídeo para el control parental en iPad o iOS, o sea que no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanilla para recibir más notificaciones cuando subamos esos vídeos. Nos vemos.